Encendiendo cámaras. Bueno, el que no puede se excusa, muy bien. Pero vale la excusación, ¿sí? Vale la excusación. Sí, Dante, vas a poder seguir, no te preocupes. Ojalá que sea leve si es COVID. Bueno, muy bien. Vamos encendiendo cámaras. Ay, me olvidé de cómo tomábamos lista. Ya se los voy a decir. Me parece que hoy no se los voy a decir, pero a ver, un segundito, vamos a ver si lo resolvemos. La declaración jurada sería acá, ¿no? Certifico que los datos consignados presentemente son exactos y correctos. Sí, y acá tiene que firmar el asesor. Y vos acá. Bueno, Anaí. Sí. Cerrá el... A ver. no me... Anaí, cerrá por favor el micrófono. Gracias. Bueno. Bien, desde este miércoles empezamos a tomar listas, ¿sí? Así que si quieren se pueden ir todos y me dejan solo hablando. Pero como son alumnos muy responsables, se van a quedar, ¿no? Y no me van a dejar solo. Muy bien. Desde este miércoles tomamos lista. Tenían una tarea. ¿La hicieron? A ver, ahí. Ahí no veo nada. ¿La hicieron? ¿Cómo es el esquema? ¿Cómo dibujarían ustedes? ¿O esquematizarían un contrato Estoy en clase, lateral? ¿Cómo? Perdón. A ver, chicos, les pido por favor que silencien o hablemos de la clase. Si hay ruido ambiente, silencien porque no puedo yo silenciar hoy. Bien. ¿Cómo dibujarían un contrato plurilateral de organización? Doctor, yo lo hice así. A ver, ¿dónde estás? Pará. Acá. Que te quiero ver. Ay, ¿quién habla? Yo Ahí está, Julieta, a ver, dale. ahí hice un círculo que sería el estatuto Sí. o el contrato social y lo fui dividiendo en porcentajes. Ah, Un interesante. porcentaje para uno para Interesante. otro. Es Uno tiene interesante. mayor. Otro menor bueno. y así vamos. Sí. Es interesante la visión. ¿Quién más se animó? Sí que no es con notas, sino... ¿Quién más? A ver, jueguen. ¿Cómo lo esquematizarían? Es un ejercicio mental, ¿eh? Lo hice parecido, doctor, como una especie A ver, de red. ¿quién habla? Bianchini, doctor. Ay, ¿dónde No estás? estoy pudiendo abrir la cámara. No sé qué Ah, pasa. por eso. ¿Y cómo lo hiciste? A ver. Hice lo mismo, pero como una especie de red. O sea, con los porcentajes y a raíz de esos porcentajes las actividades correspondientes a cada porcentaje. Bien. Bueno, hoy a nosotros nos toca ver los elementos generales del contrato, pero es bueno, ¿sí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martín. Pero es bueno que podamos esquematizar porque, entendiendo la naturaleza jurídica del contrato, podemos entender buena parte de la primera parte de toda la materia, ¿sí?
Yo no es que a veces cuando lo muestra el profesor, uy, mirá qué bien que dibuja el profesor, pero no. Yo lo esquematicé así, si me permiten. ¿Compartimos pantalla? Sí, profe. Sí, doctor. Espera que no me permite. A ver, un segundo, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo ahí Doctor, cuando estaba... seguramente lo tenga que autorizar el anfitrión. Sí, pero lo tengo autorizado. Profe, ahí yo cuando estaba haciendo la sociedad, primero se me ocurrió hacer una sociedad colectiva. Después dije Sí. no. No porque era responsabilidad ilimitada y ahí dije, bueno, una SA. Y, Ya pero, bajé y después a una SRL. Y después no me decidí porque hice acá el cuadro. El capital es de 1 millón. De ahí dividido entre 13 socios. sí. Y después, bueno, se me iba a ocurrir redactar el estatuto, pero no se me ocurrió poner No, qué está bien, condiciones. pero era esquematizar, dibujar, ¿eh? Ah, No el contrato. A ver, me parece que ahora sí puedo. Ahora puedo, ahora me dejaron. Bueno, a ver. ¿Lo pueden ver? Sí, doctor. Esto es un contrato bilateral. ¿Sí? Donde hay dos partes, A y B, y las contraprestaciones son recíprocas. ¿Se dan cuenta? ¿Me explico? Sí, perfectamente. Si A no le cumple a B, ¿B a quién le tiene que reclamar? Si A no le cumple a B, Sí. a ¿B B, a quién le va a reclamar? a la. A. Y viceversa. ¿Me Sí, explico? sí. Si cortamos la relación entre A y B, ¿existe contrato o el contrato se ve afectado? Se ve afectado. Se ve afectado al punto tal de que se nulifica, se extingue, pierde eficacia o depende por qué hemos cortado esa relación. Hasta ahí lo ven, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Bueno, y ahora van a ver un Picasso. El esquema de contrato plurilateral puede ser lo más parecido a esto. Menos, yo siempre me llevé plástica en el secundario, así que nunca pensé que iba a mostrar algún dibujito mío. Con lo cual ahora me estoy sacando el gusto. El contrato plurilateral, en el Código Civil, ¿sí? En el artículo 966, solo está mencionado, pero tradicionalmente no se lo definió. ¿Por qué no se lo definió? Porque el contrato plurilateral es propio de aquellos contratos que generan otro ente. Si ustedes lo ven, a ver si lo visualizan bien, ¿qué hay en el medio? La sociedad. La sociedad. Es una sociedad. Y a los costados, ¿quiénes están? Los diferentes los socios. socios. El socio A, el socio B, el socio C y el socio D. D. Si ustedes ven la diferencia con el contrato bilateral, que es el típico que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia más notoria? Las interacciones y la cantidad de socios. Son 2 socios nada más. Sí, ponele que acá en el de la sociedad también podíamos haberlo hecho de 2. Ponele que lo podíamos haber hecho de 2, no se confundan con eso. Ponele que sean A y B también. Profesor, ¿puede ser que cada uno se dirija hacia la sociedad si tiene algún inconveniente y no hacia otro socio? Exactamente. El contrato plurilateral lo que genera es un ente distinto. El contrato plurilateral
no genera relación directa entre los socios. ¿Se dan cuenta? Si A es socio de B, B es socio de C, C es socio de D y D de A, en un contrato plurilateral implica que generaron esta entidad. ¿Sí? Y la relación va a estar dada entre esta entidad y el resto de los socios. Al extremo que A no le va a poder reclamar nada directamente a B, sino que todo es la sociedad la que reclama y esta entidad trasciende a los socios. Una consecuencia que después lo van a ver, no me quiero expandir en esto, pero quiero que visualicen esto. En el contrato plurilateral, perdón, discúlpenme, en el contrato bilateral habíamos dicho que si canceláramos estas líneas, que son las obligaciones entre ellos, o los derechos y obligaciones, afecta el contrato directamente, ¿no? Supónganse que acá cortemos, por algún motivo, la relación entre A y la sociedad, porque el contrato genera eso. No es que el contrato genera una obligación de este a este. ¿Me explico? De A a B. ¿Se vería afectado el contrato plurilateral? No. Capaz que se vería afectado, pero no quedaría extinguido el contrato. Ah. ¿Se entiende? Sí. ¿Me O explico? sea, por ejemplo, si hay algún tipo de nulidad, pero puede ser separada esa parte. Exactamente, el contrato plurilateral no se caracteriza tanto por la plurilateralidad, por la pluralidad de partes, sino por la plurilateralidad. ¿Se entiende? Hay muchos lateralmente, que no se relacionan entre ellos, ¿sí? En una ficción jurídica no se relacionan entre ellos, sino que se relacionan directamente con el ente creado. Y esto trae consecuencias muy importantes para toda la materia. Cuando vean disolución, resolución y demás. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que establece los vínculos. El contrato genera vínculos entre una entidad que no estaba creada y los distintos socios. No son los socios entre sí que generan vínculos. No hay incumplimiento de un socio hacia otro socio. Tan es así que si A se quiere ir, el contrato sigue. ¿Me explico? Se verá afectado, pero el contrato sigue. ¿Sí? Es el contrato típico de la generación de entidades, de la generación de personerías jurídicas. Porque lo importante no es la relación entre los socios, ¿sí? No es el auto que A le vendió a B y el dinero que B le debe a A, sino que lo importante pasa a ser lo generado, que es esta entidad, que esta entidad normalmente va a recubrir una actividad empresarial. ¿Me explico? Entonces, la actividad empresarial no puede estar librada a los caprichos de los socios. ¿Se entiende? Es lo más parecido en lo jurídico a parir un hijo. Si me permiten semejante aberración, ¿no? Pero lo más parecido a parir un hijo. Y sí, el hijo es de los padres. ¿Lo es? ¿Me explico? ¿Sí? Bien.
Este dibujo quiero que lo tengan presente para toda la materia. Y ahora vamos a ver, como es un contrato especial, es un contrato cuya naturaleza no se ve en otro lado, esta materia va, de alguna manera, a transitar por las características particulares que tiene este contrato. Y bien vale la pena transitarlo, porque como ustedes vieron, hasta esquemáticamente es distinto. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se comprendió eso? Sí, se comprendió, doctor. Después, cada socio tendrá su participación, ahí como dijo Julieta, me parece, o no sé quién lo había dibujado. Después nos vamos a las formalidades, etcétera, etcétera. Pero básicamente ese es el esquema para comenzar para tratar de desentrañar de lo que estamos hablando cuando hablamos de sociedades o de una persona jurídica. Y de ahí van a ver que no se habla de dueño, ¿sí? No se habla de alguien que dirige, sino que se habla de órganos, ¿sí? Y demás. Tan es así que generar un contrato plurilateral es fácil, pero salirse de un contrato plurilateral no es fácil. Si yo en un contrato bilateral no cumplo, ¿sí? Me voy, decido dejarlo sin efecto, etcétera, etcétera, es mucho más fácil que desentenderse de un contrato plurilateral de organización. Es mucho más fácil desentenderse de un contrato plurilateral de organización. ¿Me explico? Al efecto que, salvo contadísimos casos y excepciones, uno no se puede retirar de una sociedad porque quiera. No sé si eso lo vieron o lo pensaron. Vos cuando formás una sociedad no te vas de la sociedad cuando querés, solamente cuando podés. Generalmente vendiendo la parte. ¿Por qué? Porque lo importante no sos vos. ¿Qué es lo importante en un contrato plurilateral de organización? El hijo. ¿Me explico? ¿Qué es la sociedad? ¿Se entendió? No digan hijo ni nada en el examen ni nada por el estilo, ¿eh? Pero ¿se va entendiendo estos ejemplos? ¿Sí? Esto no lo pierdan nunca de vista. Y bueno, como cualquier contrato, tiene elementos. Y hoy nos toca ver a nosotros los elementos generales del contrato. Los elementos generales del contrato. Los elementos generales son los comunes a cualquier otro contrato. La capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. ¿Sí? No hay que pasar el DNI por chat. Dijimos que a partir del miércoles se toma lista, porque no generamos el formulario. Igual queda grabado. Doctor, disculpe la Entonces, intromisión. sí. No es intromisión. Elementos, Adelante. bueno, elementos del contrato, o sea, los contratos en general o de este tipo específico de contratos plurilateral. Es que el contrato plurilateral de organización es un contrato, con lo cual hay elementos generales, y estos elementos generales son comunes a todos. La capacidad, consentimiento, objeto, causa y forma. Estos elementos comunes a todo tipo de contrato también se da en el contrato plurilateral. ¿Sí? Después el contrato plurilateral va a tener elementos específicos, que eso lo van a ver con el titular la clase que viene. Ahora, estos elementos generales, ¿sí? Tienen particularidades. Si vos vas a cualquier contrato, los elementos generales son el consentimiento, la capacidad, el objeto, la causa y la forma. Esto ya lo vieron en otra materia.
Pero con este contrato hay determinadas particularidades que tienen que ver con esta forma, con esta visualización que le hemos dado. ¿Me explico? Sobre todo, cuando hablamos de contrato plurilateral, acuérdense que es para generar un ente, para generar algo más allá de los socios. Y puede haber empresas sin sociedad, creo que esto en la unidad 1 lo vieron, pero es incompatible la sociedad sin la empresa. ¿Se entiende esto? ¿Se dan cuenta de esto? Si vos te podés tener una empresa sin sociedad, obvio, una empresa unipersonal, no hay ningún problema con eso. Ahora, es inviable una sociedad sin empresa, es lo más parecido a una sociedad fantasma. Claro. ¿Sí? La sociedad fantasma es la sociedad sin empresa. La empresa tiene más que ver con la actividad, digamos, que desarrolla. La empresa es el sustrato. La empresa es un concepto económico. Se estudia en la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, sí. La sociedad es un concepto jurídico y la estudiamos nosotros. ¿Sí? Aunque los contadores también. Ahora, la empresa sin sociedad es perfectamente posible. Lo que no es posible es la sociedad sin la empresa. Entonces, si hay sociedad, si hay contrato plurilateral de organización, hay un interés siempre mayor. Y el interés siempre mayor va a ser el de la empresa. ¿Se entiende esto? ¿Sí? En un contrato bilateral no va a haber mayor interés que el de las partes. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? En el contrato plurilateral se suma este elemento, la generación de este ente en virtud de brindarle una cobertura a una empresa. ¿Sí? A través de la empresa puede haber cualquier cosa, pueden ser los mismos socios que están trabajando, o puede haber 15.000 empleados, cientos de hectáreas, operaciones internacionales, lo que fuera. ¿Me explico? El abanico es grande. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Eso es lo otro que tienen que ponerse en la cabeza. Bien, entonces, ¿qué vamos a estudiar? ¿De vuelta lo que vieron en la materia de contratos y demás? No, sino que vamos a ver las particularidades de los elementos generales en este tipo de contrato, que ya dijimos es un tanto especial, pero no deja de ser un contrato. ¿Sí? Bien, empezamos por la capacidad. Nada, esto lo pueden decir ustedes. ¿Quién tiene capacidad para generar sociedad? ¿Mayor de cuánto? Nuestro código, ¿cuándo se dice que uno es mayor de edad? 18 años. 18 años, artículo 25, 18 años. ¿Sí? Los emancipados, ¿sí? También pueden formar sociedad. Acuérdense que ahora la emancipación es solo por matrimonio. Antes de los 18 pueden formar sociedad, ¿sí? Pero no pueden tener responsabilidad solidaria e ilimitada. No pueden tener responsabilidad solidaria e ilimitada. ¿Sí? El artículo 28 del Código Civil es el que lo determina. Con lo cual, ahí, para los emancipados, ¿sí? Si ustedes leen el artículo 28, son los actos prohibidos y no pueden afianzar obligaciones. Si no pueden afianzar obligaciones, no pueden asumir responsabilidad solidaria e ilimitada. ¿Qué significa que no pueden afianzar obligaciones acá en materia societaria? No pueden ser socios con responsabilidad ilimitada y solidaria. No pueden afianzar obligaciones de la sociedad. Si ellos son socios
de una sociedad colectiva, que después vamos a ver, no podrían, porque los socios de la sociedad colectiva tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. Responden por las deudas sociales. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Los menores herederos por indivisión forzosa. ¿Saben lo que es la indivisión forzosa? Está en el artículo 2330. ¿Saben lo que es indivisión forzosa? Puede ser aquella que sea en casos de condominio, de un bien que no pueda ser separado, demás. Exactamente. Generalmente en herencias, ¿sí? Legados y demás, cuando se transmiten bienes, pueden definirse, o también en donaciones, pueden disponerse la indivisión de un bien. Por ejemplo, sobre todo acá interesa un establecimiento, ¿no? Un establecimiento industrial, un establecimiento de servicios, una empresa. Si la empresa es a título personal, a ver, un segundito, ¿eh? Lastimosamente me sacaron el mate. Bien, lo querían, así que en casa uno nunca manda, acuérdense de eso. Y uno es feliz cuando lo asume. Así que seguimos. Cuando una empresa, ¿sí?, es dada, legada, a herederos y el legador dispone que no se pueden dividir ese establecimiento, entra en lo que se llama la indivisión forzosa de un bien. Esa indivisión forzosa, si recae en herederos menores, tienen que tener responsabilidad limitada. El artículo 28 de la Ley General de Sociedades establece la responsabilidad limitada. ¿Sí? Con lo cual, en ese caso, los herederos menores pueden formar sociedad, en el caso de indivisión forzosa, pero con responsabilidad limitada. Acuérdense que, por ejemplo, las sociedades de la sección cuarta, que son las sociedades de hecho irregulares, no tienen responsabilidad limitada. Con lo cual no podrían funcionar como una sociedad de hecho, o irregular, o de la sección cuarta, donde estén herederos menores. Con lo cual ahí el albacea tiene responsabilidad de llevar el cumplimiento de la voluntad de la persona fallecida a realizar una sociedad, porque los herederos menores no pueden inmiscuirse en una sociedad de responsabilidad ilimitada. El otro caso... Doctor, es perdón, pero sí. ¿se modifica entonces la sociedad en el caso de que haya un heredero menor? Es que estamos hablando de establecimientos, no estamos hablando de cuotas de una sociedad. ¿Me explico? Entonces no entendí lo último que dijo entonces. Claro, cuando vos sometés a indivisión forzosa un establecimiento, ¿sí?, vos podés dividir a indivisión forzosa acciones. Ahí no hay problema porque las acciones son participaciones en responsabilidad limitada. ¿Sí? Si fuese una sociedad colectiva, puede estar en indivisión forzosa su cuota parte. Ahí tendrían que transformarse en sociedad en comandita simple. Porque el heredero menor de edad, ¿sí?, el heredero menor de edad no puede asumir responsabilidad ilimitada. Pero acá estamos hablando de establecimientos, ¿sí? Ponele que yo tengo una escuela y legue mi escuela a nombre mío a mis hermanos y mis hijos. Y mis hijos son menores de edad. ¿Me explico? Pero lo lego con un mandato de indivisión forzosa.
Yo digo, este bien no se lo pueden dividir. La escuela sigue funcionando. Bueno, ¿cómo sigue funcionando? Como sociedad. ¿Sí? No puede dividirse esa herencia, eso que yo designé como bajo el régimen de división forzosa, que es por un plazo máximo de 10 años. Si entran herederos o legatarios que son menores de edad, se tiene que realizar una sociedad de responsabilidad limitada, porque esos menores, cuando ingresan en el régimen de ese establecimiento, ¿sí? Como herederos de ese establecimiento sometido a indivisión forzosa, tienen que tener responsabilidad limitada. Entonces el albacea, porque esto es por testamento, porque si no hay nada dicho, deciden los herederos. El testador designó el régimen de indivisión forzosa. El albacea, que cumple la voluntad, tiene que bregar para realizar esa sociedad y así gestionar ese establecimiento bajo la forma societaria con todos los herederos. No sé si fui claro. ¿Sí, Claudia? Sí, lo tienen que crear para que tenga responsabilidad limitada, no puede crear una Claro. sociedad con responsabilidad ilimitada. Sí, entendí. Claro, tal cual. ¿Sí? Eso se genera, ¿sí? Cuando son menores ante el supuesto de indivisión forzosa. Los menores de 16 años que ejercen la profesión o el comercio, ¿sí? Se los reputa autorizados y responden con los bienes, ¿sí? Generados por su oficio, arte o profesión. Son los, están en el artículo 683 del Código Civil, ¿sí? En el artículo 683, y es el supuesto del, ya les digo, la presunción de autorización para hijo mayor de 16 años, ¿sí? Se presume autorizado, ¿sí? A formar sociedad, y responde, ¿sí? Las responsabilidades recaen únicamente sobre los bienes cuya administración está a cargo del propio hijo, es decir, con lo producido por el propio trabajo, profesión u oficio, ¿sí? Pero se lo presume autorizado para formar sociedad, en tanto ejerza algún empleo, oficio o profesión, mayor de 16 años. Después el otro caso es el de los cónyuges. El de los cónyuges. Según la ley, pueden conformar cualquier tipo de sociedad. Pueden conformar cualquier tipo de sociedad. Ahora, eso se lo critica porque se interpreta que hay una permisión excesiva o extensiva. ¿En qué sentido? Porque que conformen cualquier tipo de sociedad habilita, por ejemplo, a conformar una sociedad colectiva. Una sociedad colectiva es una sociedad que tiene responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. En el caso de los cónyuges, hay un régimen patrimonial del matrimonio, que surge del artículo 461 del Código Civil y Comercial, y establece que la solidaridad entre ellos solo va a estar dado en el matrimonio, ¿sí? Para los gastos comunes. Para los gastos comunes. ¿Sí? Ustedes ya habrán cursado familia, pero el régimen patrimonial del matrimonio, ¿sí? Recuerden que establece la solidaridad entre ambos cónyuges, ¿sí? Entre ambos cónyuges, para aquellas operaciones o actos jurídicos celebrados en beneficio de la familia, de ambos, ¿sí? Mantención de la casa, de los hijos, etc. Ahora, no hay solidaridad para las operaciones o actos jurídicos celebrados individualmente por cada uno. Eso es
bastante tiende a la protección de la familia, ¿sí? La familia no conforma una persona jurídica distinta, pero sí tiende a la protección de la familia para que las deudas de uno no repercutan en el patrimonio del otro. Y así sustentar la familia. Solo se solidarizan en lo que es común. La Ley General de Sociedades permite, antes no lo permitía, ahora sí, que los cónyuges puedan conformar sociedades de cualquier tipo. Entonces la crítica que se hace es, bueno, si forman una sociedad colectiva, se tergiversa el régimen patrimonial del matrimonio, ¿sí? Porque en una sociedad colectiva ambos responden solidariamente, ¿sí? Por las deudas que contraiga ese ente. Cuando hablamos de los cónyuges, es los cónyuges entre sí, ¿no? Conformar sociedad entre cónyuges. No el cónyuge por ser cónyuge con otra persona, eso no está en discusión. Sino que los cónyuges entre sí. Ahí recuerden solamente esto, ¿sí? Que es posible conformar sociedad de cualquier tipo. Y después tenemos otra limitación, que es la del artículo 30 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Que son las sociedades anónimas y en sociedad en comandita por acciones. Estas sociedades, las anónimas y las sociedades en comandita por acciones, que son las que se representan la totalidad del capital o parte del capital en acciones, solo pueden formar parte de sociedades por acciones, ellas a su vez ser socias, formar parte de sociedades por acciones o de responsabilidad limitada. ¿Sí? En consentimiento, en este elemento, el consentimiento, estas son las particularidades que tenemos en esta materia. Perdón, capacidad estoy diciendo, ¿sí? En capacidad, ¿sí? En capacidad. El tema de los menores, el tema de los emancipados, el tema de los herederos sometidos a indivisión forzosa, el tema de las sociedades del artículo 30, las que menciona el artículo 30. Ahora vamos hacia el consentimiento, ¿sí? El consentimiento. El consentimiento, que es la oferta y la aceptación, oferta, aceptación, consentir, formar parte de un contrato y demás, tiene acá algunas particularidades. ¿Los contratos son oponibles a terceros? ¿Cuál es la regla? Ustedes ya cursaron. En principio no, debe cumplirlo las partes. Exactamente, los contratos no son oponibles a terceros. Ahora, ¿alguien me puede leer el artículo 90 de la Ley General de Sociedades? ¿Alguno lo tiene ahí? Acá la tengo yo. Dale, Brenda. Dice, artículo 90, muerte de un socio. En las sociedades colectivas, en comandita simple de capital e industria y en participación, la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato. Un momento. Hasta ahí, después lo van a ver en otra unidad. Seguí con el segundo párrafo. Dice, en las sociedades colectivas y en comandita simple es lícito pactar que la sociedad continúe con sus herederos. Dicho pacto obliga a estos sin necesidad de un contrato, pero pueden ellos condicionar su incorporación a la transformación de su parte en encomanditaria. ¿Qué entendieron? ¿Puede ser, doctor, que el contrato siga subsistiendo más allá de la muerte de alguno de los socios para sus herederos? Claro, que en el contrato constitutivo se puede pactar
la continuidad de la sociedad con sus herederos. Exactamente, Entiendo que menos en la de capital industria. En la de en dos capital industria, supuestos. en dos supuestos. Sociedad en colectiva y sociedad en comandita simple, que después van a ver las características. Ahora al Sí. final de la clase se las menciono un poco por arriba, ¿sí? Ahora, se puede pactar la continuidad de los herederos. Con lo cual se muere el papá y los hijos, el papá con el amigo, genera una sociedad colectiva. Fallece el papá y en el contrato se establece que los hijos deben continuar con los herederos. Viene el amigo del papá y le dice, vos entrás. Y el heredero dice, no, yo no entro, a mí no me consultaron. ¿Puede no entrar el heredero? Para mí sí, si renuncia a la herencia. Si no acepta la herencia, puede no entrar. O si tiene deudas, por eso tiene el derecho a inventario. No, en realidad puede... Está bien, pero eso es la sucesión, ¿no? Pero acá estamos en sucesión. No, Y no, pero si tiene deuda yo no recibo la empresa. Por eso El artículo dice que obliga a estos cuando se realiza el pacto. ¿El pacto necesita consentimiento de los hijos o de alguna otra forma? No, me enteré ahora que murió mi papá. Lo que puede pactar es la responsabilidad, ¿no? ¿O puedo condicionar el contrato a la forma que el hijo lo estime mejor? La letra es clara, ¿eh? Ahí en realidad lo que Obliga. dice... A ver, Claro, en realidad lo que... De a uno, a ver. ¿Quién puso? Perdón, Sandra primero, sí. están los dos Sandra, a ver. Sandra Pasos y después Sandra Mabel, a ver. Sí, en realidad ellos tienen que entrar, lo que sí tienen la posibilidad es de pedir que se cambie el tipo de sociedad para que su responsabilidad sea limitada. Correcto, pero tienen que entrar. Está bien, después será responsabilidad limitada, más vale que no va a ser una tortura, uno no puede condicionar el patrimonio del hijo. Pero entra, ¿en virtud de qué contrato? ¿De un contrato que intervinieron? No. En este momento ustedes pueden estar, sus padres, pactando con un amigo la incorporación de ustedes y adentro, ¿sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta previsión? Ojo, sí, es cierto, en una sociedad colectiva, en una sociedad de combatita simple, el heredero, si está obligado a entrar, si lo obligaron a entrar, puede pactar que su parte sea de responsabilidad limitada, ¿no? Por eso dice comanditario. Comanditario significa responsabilidad limitada. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Debe ser para la continuidad de la sociedad. Exactamente, más que de la sociedad de la empresa. Si los socios en su plan pensaron que la empresa para continuar necesita la incorporación de los herederos entran. ¿Se entiende esto? ¿Vieron que tiene que ver con lo que les decía al principio? ¿Me explico? ¿Vieron el esquema que les di al principio? Es un contrato muy particular, porque está la empresa en el medio. ¿Es justo o injusto? No lo sé. Pero es Doctor, ¿le hago una consulta? Sí, Agustín. ¿De qué forma? O sea, usted dijo recién, los herederos tienen que ingresar. ¿De qué forma tienen que ingresar? Porque el planteo, en principio, es inconstitucional. Muy inconstitucional no es, porque esto ya tiene muchos años. Tengo una pregunta, doctor. ¿Los herederos Espera que estoy provocando a propósito. Estoy provocando a propósito. Perdón. No, quiero terminar con esta idea, porque Agustín lo pone muy claro. Tiene años esto, está indiscutido. Pero en la Constitución dice que somos libres para asociarnos con quienes queramos. Si sí, ellos quieren, lo pueden hacer. Pero, ¿qué hay atrás de un contrato de sociedad? Patrimonio. Y atrás del patrimonio el concepto de empresa. Si los que generan la sociedad entienden que es necesario que entren los herederos y lo pactan así, es obligatorio. No hay tutía, ¿eh?
¿Sí? ¿Se van dando cuenta? Si ustedes, yo entiendo que esto mueve un poco la cabeza, pero, la única manera de comprenderlo es comprendiendo el dibujito este que les hice. ¿Sí? Si no, ustedes no salen de la mente Profesor. contractualista uno a uno. Esperamos un minuto, Leonor, que está Ábalos antes y después vos, dale. Dale. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí? Evidentemente es razonable. A ver, Agustín dio en la tecla. Y obviamente yo no me voy a suicidar porque otro quiso sin consultarme, que es mi papá, ¿no? Porque es heredero. Sino que podés condicionar tu ingreso a ser comanditario, que significa asumir responsabilidad limitada. Al aporte que hizo tu viejo en algún momento. ¿Se entendió? Es razonable en el equilibrio, pero sí atenta contra todo lo que tiene que ver con el consentimiento. Por eso lo estamos viendo. Ábalos y Leonor, algo que iban a decir, que las corté. Sí, doctor, yo tengo una duda. ¿No existe ninguna forma de que alguno de los herederos pueda llegar a oponerse a formar parte de la sociedad? No, porque es parte de la... Acordate que no nos regimos por el derecho hereditario acá. ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno, en alguna medida sí. En alguna medida sí, ¿no? La indignidad, todo eso, no es que no nos regimos. Pero no hay manera de oponerse al ingreso si vos aceptás la herencia. Ahí hablaron de la aceptación de la herencia y demás, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Pero la herencia se acepta en su totalidad. Claro. ¿Se entiende esto? Porque acá habla del heredero. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Perdón, pero puede ingresar y después se puede proceder, digamos, con una sociedad normal a hacer la liquidación de la sociedad. O sea, tampoco es que tiene que estar toda la vida en una sociedad en la que no le interesa estar. O sea, después todo lo demás continúa siendo igual. Exactamente. Lo que sucede es que para salir de una sociedad es muy difícil. Sandra. Si no hay acuerdo de tus socios, es muy difícil. Lo único que puede hacer es limitar la responsabilidad, nada más. Claro. Aceptar el ingreso a la sociedad siempre y cuando limitando la responsabilidad. Si sos mayoritario podrías, pero si sos minoritario. Leonor. Perdón, profesor. Espérame, Claudio, que estaba Leonor antes, ¿puede ser? Sí. Sí, no, pero usted ya respondió, tenía que ver con el consentimiento, así que ya está. Claro, acá el consentimiento se da por el piso, obvio. Claro, sí. ¿Claudio? Sí, pero esto no afecta lo que es el afecto societario. El affectio societatis. Podría afectarlo. Sí, podría afectarlo. Pero acordate que el affectio societatis es un elemento implícito, no es explícito. ¿Me explico? Sí. ¿Se entiende? ¿Va bien? Es irritante, ¿no? Genera rechazo, ¿no? Esto. Pero es así. Pero olvídate de sociedad colectiva o sociedad en comandita simple, que por ahí no lo vean en su vida. Los invito a leer el artículo 155. ¿Quién me hace secretario o secretaria? Leo, Dale, Claudia, es de una SRL. Sociedad de Responsabilidad Limitada, estamos ahí. Un poco. Dale. Incorporación de los herederos. Si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligado para estos y para los socios. Su incorporación será efectiva cuando acrediten su calidad e en el interín actuará en su representación el administrador de la sucesión. Ahí va, un segundito. En las SRL pasa lo mismo. Es responsabilidad limitada, entendieron que tienen que seguir los herederos, se acabó el asunto. ¿Sí? Podemos jugar con la herencia o la indignidad y demás, pero entrás. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque atrás está el concepto de empresa. Y si los fundadores o los socios dijeron
que ese ente funciona con sus herederos, prevalece esa idea. ¿Me explico? ¿Sí? Esta materia, chicos, no la pueden estudiar si se olvidan del concepto de empresa. Si no, se les va a hacer muy difícil. O de organización. Estudiar sociedades es estudiar la vida misma, porque atrás de cualquier sociedad está el agrupamiento de personas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? El agrupamiento voluntario inicialmente. Pero después tenés estas posibilidades. Con lo cual, hoy, en este momento, tus padres te pueden estar regalando una linda sociedad sin darte cuenta. ¿Sí? Y los hay, ¿eh? Y los hay. Pero en un punto, si la limitación es la aceptación o el rechazo de la herencia, si vos aceptás la herencia, ya estás aceptando también ser parte de la sociedad. Ahí es donde me parece que se hace el clic o el límite de que está permitido este artículo, y el 90. Porque vos estás aceptando en parte Claro, tal esa cual. sociedad en la herencia, entonces Tal también cual. estás aceptando ser parte de la sociedad. O sea, el consentimiento Tal tampoco cual. estaría tan limitado. Tenés que ser heredero. Ahora, si tu papá tiene 3 casas, 2 campos y una sociedad con el amigo de toda la vida. Sí, pero es lo mismo que la deuda. Acepto el campo y no acepto la deuda, no, la deuda la aceptas Tal igual. cual, Entonces tal ahí cual, en tal ese cual. Sí, criterio sí. se aceptaría y no sería inconstitucional. Ahí, no, inconstitucional no es, ¿eh? No, no, no. Inconstitucional no es. Lo que sucede es que el carácter de heredero lo tenés que sostener. ¿Mm? ¿Sí? El carácter de heredero lo tenés que sostener. ¿Mm? Vos sos heredero. ¿Sí? Si sos heredero, vos entrás en la sociedad. Vos entrás en la sociedad. ¿Sí? Y es oponible a... y es oponible a la persona. Y es oponible a la persona. ¿Va bien? Bien. En las sociedades anónimas no hay, en ese aspecto, ninguna previsión específica. No hay ninguna previsión específica porque el heredero automáticamente ingresa y hereda. También puede pactarse que no ingresen los herederos. La contracara es que no ingresen los herederos. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Quién habló? Yo, doctor. Sí. Como para cerrar, aplicaría a la sociedad colectiva con mantita simple y a las SRL. Sí, tal cual. En la SRL, después lo van a ver, el heredero acá puede transmitir sus cuotas sin limitación, porque no los quiero marear, pero en las SRL está lo que se llama la limitación a la transmisibilidad de las cuotas, que se pueden pactar entre los socios. Esas limitaciones no rigen por 3 meses, para que el heredero las pueda negociar. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí hay otra previsión para aquel heredero que quiere salir. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Bárbaro. Bien. Y después el otro, donde el consentimiento parecería que se deja de un lado, es en la ley de concursos y quiebras, ¿sí? El artículo 43 para los acreedores quirografarios. No sé si ustedes ya cursaron quiebras, pero a los acreedores quirografarios, que son los acreedores comunes sin privilegio, el deudor, o el concursado, puede ofrecer formar sociedad. Si somos 50 acreedores quirografarios y a esa propuesta que hace 26 votan a favor y los otros 24 en contra, esos otros 24 se callan la boca y entran a la sociedad. ¿Me explico? Porque así es el sistema de concursos, ¿no? Por cada categoría hay mayoría en cuanto a la aceptación. Entonces se puede dar que algún acreedor quirografario no quiera entrar, pero como es minoría, ¿sí? En su estamento, el resto aprueba el ingreso como socio del concursado y él tiene que ingresar igual. Es el proceso falencial. El proceso falencial también tiene que ver con esto de salvar la empresa. ¿Me explico? ¿Sí?
Bien. ¿Me repetiría el artículo? El 43 de la Ley de Concursos y Quiebras. Bueno, estas son las curiosidades del consentimiento. Vamos al objeto. Vamos al objeto ahora. En el objeto, ¿sí?, tenemos que diferenciar lo que es el objeto del contrato, lo que es el objeto del contrato, lo que es el objeto del contrato, ¿soy yo? A ver, un segundo, ¿eh? El pendrive hacía contacto y falso contacto. Tenemos que diferenciar lo que es el objeto del contrato, ¿sí?, con lo que es el objeto social. ¿Sí? El objeto del contrato con lo que es el objeto social. Nosotros dijimos que es un contrato plurilateral de organización que genera un ente. ¿Se acuerdan? El objeto de ese contrato, ¿sí?, el objeto del contrato que firman los socios o que acuerdan los socios, son las prestaciones que se comprometen a dar. ¿Sí? El objeto del contrato de sociedad son las prestaciones, los aportes, el capital. ¿Sí? Ahora, el objeto social tiene que ver con el artículo 11 de la Ley de Sociedades y tiene que ver con el ente que uno está creando o generando. ¿Sí? Con lo cual, por un lado tenemos el objeto del contrato, que es el objeto del contrato que suscriben los socios, del contrato que instrumentan los socios, que es las prestaciones, ¿sí?, que son las prestaciones, que es el aporte para la conformación del capital, ¿sí?, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 100.000 pesos, la casa, el auto, lo que sea. Damián, se te está desmuteando el... Ahí está. Y el objeto social tiene que ver con el ente generado, que es el artículo 11. El objeto social, ¿sí?, son las actividades económicas delimitadas en el contrato constitutivo. Es el ámbito de las actividades económicas. El objeto social es el ámbito de las actividades económicas. La ley dice que el objeto social tiene que ser preciso y determinado, pero no dice que tiene que ser único. Cuando ustedes estudian sociedad anónima simplificada, van a ver que la SAS, el objeto, también tiene que ser preciso y determinado, pero puede ser plural, no tiene por qué ser único. En la ley de sociedades dice que tiene que ser preciso y determinado, pero no dice que tiene que ser único. Y esto ya tiene que ver con una concepción más ideológica y política. Por ejemplo, en el 2017, la IGJ determinó que el objeto social de las sociedades podía ser plural. Y en el 2020, la quinta resolución que saca la IGJ borra lo anterior y dice que tiene que ser único, que no admite sociedades, ¿sí?, con pluriobjetos. Lo único cierto es que la ley dice que tiene que ser preciso y determinado. ¿Por qué? Porque esa precisión y determinación va luego a dar la capacidad al ente. El ente va a tener la capacidad necesaria conforme o para poder llevar a cabo su objeto. No va a tener capacidad para otra cosa. Entonces, el objeto social es preciso y determinado, eso por ley, y hoy, por la resolución 5 del 20, vuelve a ser, bueno, tradicionalmente siempre fue, pero vuelve a ser de objeto único. De objeto único.
Ahora, el ámbito, acuérdense que el objeto es el ámbito de actividades. Que sea de objeto único no significa que una sociedad puede dedicarse al transporte y las actividades que puede hacer en mérito de ese transporte son infinitas. Infinitas. ¿Sí? ¿Me explico? No pasa por ahí el tema de la capacidad. La otra característica del objeto, como cualquier otro objeto, tiene que ser lícito y posible. ¿Sí? Tiene que ser lícito y posible. No hay que confundir lo que es la actividad con el objeto. No hay que confundir lo que es la actividad con el objeto. El objeto va a delimitar las actividades que estén relacionadas con él. Va a delimitar las actividades que estén relacionadas con él. Acá tenemos que estudiar el artículo 58. ¿Sí? El artículo 58. El artículo 58. Si bien ustedes lo van a ver en representación de la sociedad, el artículo 58 establece una regla. ¿Qué regla establece? Es que la representación de la sociedad, la administración de la sociedad, la representación de la sociedad obliga a la sociedad, ¿sí? Obliga a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Esto anótelo bien, ¿sí? El artículo 58 establece esta regla. La administración de la sociedad, o la representación de la sociedad, el órgano de administración, va a obligar a la sociedad por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Sí? Si el objeto social es tal, la administración va a realizar actos de administración tendientes a la consecución del objeto. Ahora, cualquier acto que organice la administración se va a imputar a la sociedad. ¿Me explico? ¿Sí? Salvo que sea notoriamente extraño. Y ahí cobra relevancia el objeto, porque el objeto va a determinar la capacidad de la sociedad. Si el administrador realiza algún acto notoriamente extraño, un acto es una actividad, notoriamente extraño al objeto, no se lo imputa a la sociedad. No se lo imputa a la sociedad. El tema es, ¿qué es un acto notoriamente extraño? ¿A qué se llama acto notoriamente extraño? ¿Puede ser algo que vaya en contra del objeto, de la misma sociedad? ¿Y cómo lo visualizás? Tiene que ver con algo en contra, pero ¿cómo visualizás que una actividad, porque en realidad los actos son actividades, acuérdense, en el objeto, preciso, determinado, único ahora, y eso posibilita una serie de actividades. Por la mera actividad, ¿a vos se te ocurre algún ejemplo? Doctor, disculpe. ¿No encuadrar? Sí. Que se compre, no sé, algún elemento que no tenga nada que ver con el objeto social, no sé. ¿Tiene que ver con una última clase? A ver, espera a ver, Damián, termina la idea. No, que un administrador se encargue de comprar algún elemento, algún objeto, algún bien que no tenga ningún tipo de relación, en nombre de la sociedad, que no tenga ningún tipo de relación con... Esperamos ahí, a ver, esperamos ahí entonces. O que contrate algún servicio. Comprendí la idea. Espera, lo dejamos ahí por ahora. Agustín. No, tengo una duda, si tiene que ver con lo que explicó la última clase, con el 54 infine. No, porque 54 es responsabilidad de los socios por fines extrasocietarios, de los socios. Acá estamos de la administración. Ah, perfecto. ¿Se acuerdan? Bien. El 54 infine apunta al órgano de gobierno. Cuidado con eso hice mucha insistencia. Bien. La administración es otro órgano. Perfecto. ¿Entiende? Y no hablamos de responsabilidad, sino de imputación. Acá estamos diciendo qué actos, ¿sí? El objeto
va a determinar una serie de actividades. Ujú. El objeto va a determinar la capacidad. Bueno, y si hay un acto, y lo que te dice este artículo es, mira, la administración, que es a través del cual actúa la sociedad, acordate que actúa a través de la administración, ¿sí? La teoría del órgano, que me parece que Ujú. explicó Daniel. ¿Qué pasa si lleva a cabo una actividad notoriamente extraña? Porque lo que te dice es notoriamente extraña. Ahí Damián lo que dijo es algún acto que no tenga nada que ver con el objeto, ¿no? Algo que no tenga nada que ver. Por ese camino van a llegar a confundirse, porque en realidad cualquier actividad puede tener que ver con el objeto. Si vos lo pones a pensar, es difícil que una actividad no pueda tener que ver con el objeto. Porque acá te habla de notoriamente extraño, ¿sí? Yo qué sé, una envase, no sé, por decir alguna pavada, una concesionaria de autos, ¿puede hacer una rifa de una canasta navideña? Y no tiene nada que ver con el objeto. No, Pero pero puede podría. hacerlo. ¿Por qué? Claro. Y porque trae clientes, o una, no sé, por decir algo, una imprenta. ¿Puede Profesor, donar? Sí, sí, Claudio. pasaba, por ejemplo, con Porsche, que lo que hacía era exportar champán para poder importar los autos en el Por ejemplo, 2015. ¿tiene algo que ver la actividad? Nada, con el objeto, ¿me explico? Pero está relacionado porque el objetivo final y demás, o alguna empresa que quiera posicionarse en todo lo que tenga que ver con la responsabilidad social empresaria. Puede donar alimentos una imprenta y no tiene nada que ver con nada. ¿Me explico? Pero posiciona socialmente, ¿se entiende? Con lo cual, buscarlo por ahí es entrar en un berenjenal difícil de determinar, porque las actividades pueden ser amplísimas, por más que inicialmente uno diga no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero Doctor, una lo pregunta. relacionamos. Sí, Cristian. Pero teniendo en cuenta la resolución 904 de la Inspección General de Justicia, que dice que resulta admisible que la inclusión de otras actividades, pero que tienen que ser descritas en forma precisa, determinada y únicamente si las mismas son conexas y o accesorias y complementarias a la actividad que conduzcan al desarrollo del objeto social. Es decir, no es que puede, por ejemplo, como decía el compañero, importar champán y importar, o sea, tiene que ser relacionado con el objeto social en sí. ¿no? Sí, claro, pero fíjate que aún yendo por ese lado, Cristian, primero que en un contrato no se puede describir actividad por actividad, porque sería interminable y no la agotarías, ¿sí? Pero aún así, Cristian, aún así, las actividades se relacionan directamente con el objeto, pueden tener relación con el objeto, aún estas que pensamos que no tienen nada que ver, ¿sí? Que no tienen nada que ver. Por eso buscarlo por ahí es un poco meterse en el terreno de lo arbitrario, y después en un berenjenal que no nos lleva o no nos conduce fácilmente a ningún lado. Por eso, aún Nissen, que es el que redactó esas resoluciones, lo que recomienda es fijarse por el beneficio. Es decir, sí, Marcela, mira que levantaste la mano. Sí, yo... Doctor, y en este caso, dicen, bueno, hablaron todos de que una actividad notoriamente extraña al objeto social. Un acto, dice la ley, pero bueno. Como una actividad en sí. El no tener una actividad, ¿puede ser también extraño notoriamente al objeto social? No, lo que pasa es que ahí entramos en lo que es la inactividad, que es una causal de disolución. Eso es otra cosa. ¿Sí? Acá lo que estamos diciendo es, el objeto va a determinar la capacidad de la sociedad, ¿sí? El objeto no es lo mismo que la actividad, y la actividad es el ámbito de actividades económicas relacionado con el objeto. Cuando vamos por ahí,
lo que nos dice Cristian es, bueno, tiene que ser conexo, tiene que tener relación, sí, perfecto. Lo que nos dice Damián es, mirá, esto sirve para ver qué le imputamos a la sociedad y qué no le imputamos a la sociedad, ¿sí? Bueno, pero algo, y ahí decía Claudio lo del Porsche y demás. Ejemplos y ejemplos y ejemplos. Lo que yo acá los invito a pensar es en esto. Una regla que resulta un poquito más clara tiene que ver, no olvidarnos del ente. Es decir, el hecho o la actividad en sí mismo, ¿a quién beneficia? Es lo que nos tenemos que preguntar. Si el acto en sí, porque acuérdense que la ley dice notoriamente extraño, no dice extraño. Dice notoriamente extraño, notoriamente extraño. ¿A quién beneficia? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Una receta que da Nissen y que no, me parece razonable. Es decir, esta actividad o este acto, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a la sociedad? Y si beneficia a la sociedad, parecería que entra dentro del ámbito del objeto. Ahora, si no beneficia a la sociedad, ¿a quién benefició? ¿Sí? Si una sociedad sale de garante de una deuda del primo del gerente, ¿sí? O del administrador, cuando se dedica a vender bulones, a cambio de ninguna contraprestación, porque puede salir garante. ¿Me explico? Puede salir garante. ¿A cambio de qué? Y a cambio de que el primo me ceda después su participación en otra sociedad, ¿sí? A la sociedad estamos hablando, ¿no? De otra empresa de bulones. ¡Ay, fenómeno! ¿Se entiende? Por eso, cuando jugás con la actividad en sí mismo, entras en un berenjenal, si querés comparar objeto y actividad. Esto sí, esto no, esto sí, no, y ¿por qué? ¿Sí? En cambio, si a eso le sumás el interés o el beneficio, ahí se puede aclarar. Y bueno, lo notoriamente extraño es algo que no beneficia a la sociedad. No que a la sociedad le salió mal, ojo, no un negocio que le salió mal. No, eso un negocio te puede salir mal, sino que el acto en sí mismo no tiene de ningún lado beneficio para la sociedad, no hay manera. Ese es un indicio. Ese es un indicio. Un indicio, nada más. Pero hay que ir hurgándolo por ese lado. Entonces, resumiendo esta parte, objeto del contrato distinto al objeto social. ¿Se acuerdan? Objeto del contrato, lo que los socios aportan de capital. Objeto social, hablamos del ente. El objeto social, preciso y determinado, ahora es único, lícito, posible, y es el que va, de alguna manera, a marcar la capacidad de la sociedad. La capacidad de la sociedad. ¿En qué sentido? ¿Y qué se imputa a la sociedad? ¿Y qué no se imputa a la sociedad? ¿Por qué? La sociedad a través de quién actúa y de la representación. Del administrador. De la administración, ¿se entiende? Solo actúa a través de la administración. ¿Sí? Podemos ser 3 socios y un tercero que no es socio, administrador. Bueno, seremos nosotros los dueños, entre comillas, de la sociedad, pero nosotros no representamos a la sociedad, ni administramos. Administra ese tercero que no es socio. Entonces, el órgano de administración lleva adelante la actividad. Esa actividad, ¿cuándo se imputa a la sociedad y cuándo no? Y se imputa cuando el acto que haga no exceda notoriamente al objeto. Y ahí viene el problema. ¿Y qué es notoriamente el objeto? Y es lo que recién estuvimos conversando entre todos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Va bien esto? ¿Se van dando cuenta? No lo busquen tanto por la actividad, aunque sí es un indicio, sino también por el beneficio. Que no tiene que ver, no, me salió mal, entonces que se haga cargo el administrador. No, eso no tiene nada que ver. Sino que sea una actividad o un acto extraño al objeto, pero a su vez que no lleva ningún beneficio. ¿Sí? Por ejemplo, dar avales, porque sí. Bien. Hasta acá el tema de objeto. Vamos con la causa ahora. Vamos con la causa. ¿Sí? La causa. La causa, recuerden ustedes, es un elemento
necesario del contrato, de cualquier acto jurídico, ¿sí? Y el artículo 281 habla de una causa objetiva y una causa subjetiva. Una causa fin, que es la que tuvieron en mira los contratantes, ¿sí? El fin que tuvieron en miras, y una causa eficiente, que es la motivación, ¿no? Puede estar oculta la causa, puede no visualizarse, pero existe. En el contrato de sociedad, ¿cuál es la única causa? No se la confundan con el objeto social. ¿La ¿Cuál es la obtención de causa? ganancia, doctor? Lo único. Es lo ¿La más fácil de obtención de estudiar. ganancia? Es lo único, lo más fácil de estudiar. La causa del contrato de sociedad comercial, es la obtención de ganancias. ¿Sí? La sociedad, la causa es obtener ganancias. Los socios se asocian para obtener ganancias. Esa es la única causa. ¿Sí? Y ahí se nos abre una gran discusión que después la van a ver en otras unidades. Pero ¿qué pasa si la sociedad no reparte ganancias? ¿Se puede exigir? No que no tiene, no las reparte. ¿Me explico? No, yo no lo entendí. ¿No las reparte entre quiénes? Y entre los socios, vos acordate, se llama dividendos. Después ustedes lo van a ver. El contrato social tiene como causa obtener ganancias. Quien se asocia, la causa es la obtención de ganancias. Ahora, estoy acá en el recuadro. Vos sos Agustín, el de arriba acá mío es Gerardo, yo soy Surace y la compañía de abajo es Victoria. Los cuatro formamos una sociedad. ¿Sí? Una sociedad colectiva, SRL, lo que vos quieras. Ahora, a Victoria tiene el 25%, 25, 25 y 25. Entre los tres, da ganancia a la sociedad, pero nosotros decimos, no, la vamos a reinvertir. No repartimos ganancias. Al final del ejercicio, la ganancia y decimos, no repartimos, vamos a usarlo en tal cosa. Y así por 10 años. ¿Me explico? ¿Qué pasa ahí con la causa? ¿Se entiende esto? ¿Y por qué lo haríamos nosotros? Sí, lo haríamos fácil, porque tanto Gerardo, vos Agustín y yo Adrián, vivimos de la sociedad. Somos empleados de la sociedad a su vez. Somos gerentes, ¿sí? Ganamos muy bien. Y Victoria no, Victoria vive en Neuquén, hace turismo. ¿Me explico? ¿Se entiende? Esto pasa mucho. ¿Por qué no vas a distribuir ganancias? Bueno, nosotros vemos que Creca, total, nosotros trabajamos dentro de la sociedad. ¿Se entiende el caso? ¿Sí? Bueno, ahí. La causa es la obtención de ganancias. Si hay y no se reparte, hay que hurgar por este lado. ¿Me explico? ¿Sí? Acordate que el régimen societario es un régimen de mayorías. Es un régimen de mayorías. Y después van a ver ustedes en sociedades anónimas cómo se regula el abuso de las mayorías. Pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. No hay que olvidarse que la causa es la obtención de ganancias. ¿Sí? De los socios, ¿no? ¿Quedó claro esto? Lo que dijo, si se puede reclamar o no, no me quedó claro. No, lo hice como una pregunta. Yo tampoco lo afirmé. Ah. ¿Sí? Yo entiendo que sí, porque yo como socio hago un aporte para conformar el capital. Lógico, pero después hay una voluntad del ente que te excede. Por la mayoría. Claro. Bien. ¿Me explico? Sí, sí. Cuando esa mayoría es abusiva, claro. Cuando no se respeta, cuando hace 10 años que no repartimos ganancias. ¿Me explico? Soporta las pérdidas, doctor. Y no, pérdidas no hay porque hay ganancias. Pérdida no hay. Claro, en este caso no hay pérdidas, hay ganancias y no las están. Ganancias que no se ven. Sí, que se ven perfectas. Nosotros tres la vemos perfectas. Claro, que no se percibe. No, la percibimos también. Porque nosotros tenemos unos sueldos de la hostia. Nosotros somos en una sociedad familiar. A ver, ustedes
van a ser abogados. Ustedes nunca se olviden que el 75% de las empresas, el 75% del trabajo del país lo dan las pymes. ¿Sí? Con lo cual, lo más seguro es que salgan de acá con un conflicto con una pyme. Y una pyme es esto, 4 hermanos que se pusieron en una sociedad, 3 que trabajan de eso, funciona muy bien, y otra hermana o hermano que está, que no vive de esa sociedad y está en Neuquén haciendo la suya. ¿Sí? Y nosotros somos gerentes, tenemos sueldos de arriba de 600.000, 500.000, 800.000 pesos. Porque estamos trabajando también cobrados, pero a su vez tenemos ganancia, entonces lo que nos importa es seguir adelante con eso. ¿Me entendés? Y Victoria no, Victoria está en Neuquén. ¿Haciendo qué? No sé, ¿qué es lo que te gusta hacer, Victoria? Cocinar. Cocinar. Está ahí en San Martín de los Andes, cocinando en un restaurante propio. Le va bien. No es una pobrecita. ¿Me explico? Ahorita hay un montón. ¿Se entiende? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bueno, la causa es la obtención de ganancias. Y bueno, ¿para cuánto más me vas a prohibir, ¿sí?, obtener dividendos? ¿Se entiende? ¿Me explico? Y entonces, profe, no entendí la parte esta. Es un problema. Sí, es un problema. Es un problema, sí, sí. En derecho son problemas, Si yo tuviese la solución exacta y demás, etcétera, etcétera, capaz que no estaría acá. Ustedes acostúmbrense, en derecho es un problema. El profesor que les plantea soluciones les está arruinando la cabeza. No, que se me está rompiendo la cabeza, profe, porque no encuentro la solución. Acá hay herramientas, ¿sí? Y problemas. Herramientas y problemas a solucionar. Bueno, acá tienen una herramienta, ¿no? La causa es la obtención de ganancias. Y les estoy haciendo el ejemplo un poco burdo. ¿Va bien? O sea, doctor, perdón, que si a Victoria le llega a ir mal con su cocina allá en el sur y decide pedir su obtención de ganancia porque la necesita, como es minoría. Primero que la obtención de ganancia, no, que participar en las ganancias es una vez por ejercicio. Está bien. ¿Sí? Pero dijimos que pasaron 10 años y no se repartieron las ganancias. No es que no se repartieron, no es que se acumularon. Se emplearon. Ejercicio por ejercicio no se acumulan nunca. ¿Me explico? Exactamente. Bueno, ahora Victoria quiere que se reparta. Por ser minoría, tiene que aceptar indefectiblemente lo que hacen ustedes 3. Va a tu estudio jurídico, ¿y qué haces? Y ahí estoy, buscando las herramientas para que Victoria pueda tener su ganancia. Un planteo puede ir por el lado de la causa. ¿Me explico? ¿Sí? Doctor, gracias. Pero no es mágico. Y pueden haber gente que opine distinto. ¿Queda claro esto? La atención al crecimiento de la empresa también hace del patrimonio de la persona. O sea, ¿también está incrementando o es una inversión o es un aumento de...? Ahí tenés a nuestra abogada, Bianchini. ¿Se entiende? Sí, está perfecto, ¿Sí? pero Victoria necesitaba la plata ahora. Bueno, muy bien, muy bien. Ustedes se van a lucir en los trabajos prácticos, porque los trabajos prácticos son así, los nuestros. En una asamblea, después la van a tener. Pero de esto se trata. De esto se trata, ver la complejidad del tema. Ver la complejidad del tema. ¿Sí? También puedo pedir la resolución parcial. ¿Y con qué motivo? No es necesario expresar motivo. ¿Ah, no? ¿Puede ser? Si es un contrato plurilateral. ¿A quién se la voy a digo, pedir? a mí la sociedad como tal no me está generando ganancia. Está bien, pero ¿vos pactaste con la sociedad algo? Vos estás aplicando un instituto del contrato bilateral al plurilateral. Acordate el dibujito. Bien. Salvo que entre los socios pacten que por motus propio cualquiera puede irse de la sociedad. Puede hacerlo, claro. Sí, pero lo tenés que pactar exclusivamente. Vos acordate que cuando leas el 94, que son las causales de disolución, no está esa causal. En ese caso,
En una Doctor. sociedad, discúlpame Agustín, en una cómo sociedad no. se entra fácil, pero no se Pero sale se fácil. sale, claro. No se sale fácil. Es como la cárcel, una sociedad es como la cárcel. Bien. Entrar es facilísimo. Entrar es muy fácil. El problema es salir. ¿Se entiende? Bueno, justo ahora no es el mejor ejemplo, pero es como la cárcel. ¿Mm? Pero hay causales, o sea, vamos a ver en qué Ustedes situación. van a ver la causal de disolución. Ahora, no hay una causal de disolución, salvo que la pacten los socios, que es la que dice Agustín, que aplica en lo que es el contrato bilateral. Bilateral. ¿Me explico? No podés salir. Vos no te podés ir de una sociedad. ¿Me entendés? No te podés ir. Salvo que la causal esté prevista. Pero no se pactan, porque si no la sociedad es muy endeble. ¿Entendés? Si pactamos que que un socio se va cuando quiere, es más, yo no he visto contrato que lo tenga. Esa causal. A propósito. No a propósito. La ley no la tiene como sí, en sí misma. Sino porque atrás está la empresa. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Como un equipo de fútbol. El arquero no se puede ir porque no quiere dejar de jugar, porque está cansado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Solo sale ahí o muerto o porque lo cambiaron. Sí, con Incluso mientras no afecte a la posibilidad de sociedad. Incluso mientras ¿El no afecte a la retiro? sociedad. No, por supuesto que no, obvio. Vos te podés ir cediendo tu parte, queda claro. ¿Me entendés? Mientras que se mantenga viva la sociedad, o sea, mientras que vos puedas vender No, y otro reemplace tu no, lugar. no, mientras vos, por los carriles previstos. Es decir, si está previsto que vos podés ceder tu parte, no hay ningún problema. No se te restituyen los aportes. Claro, lo que pasa, un segundito dame, lo que pasa que la cesión de tu parte, la venta de tu parte, ¿sí? Después la van a ver, depende del tipo social, en algunos casos implica una modificación del contrato, como puede ser en la sociedad de personas, o en otros casos no. Por ejemplo, si yo soy una sociedad anónima, cerrada, ¿sí? Vos cedés tu parte a otra persona. Se acabó, ahí nos afecta el contrato. No, pero no es importante Agustín o Alberto o Acosta en una sociedad anónima es lo mismo. ¿Se entiende? Pero no es que hay una resolución. ¿Me explico? No es que se fue un socio. ¿Sí? Ojo con eso. Lo que hay es una cesión de parte. El componente accionario, el componente del capital, sigue igual. En la anónima. En la SRL vamos a ver que hay limitaciones, y en la sociedad colectiva y de personas eso sería inimaginable. O sería más difícil. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y una pregunta. Dale. Creo que está el Leonor igual antes que yo. Perdón, Leonor. No, Gracias. está bien. Yo lo que pensaba era, si yo me quiero retirar, soy socio, puedo, y hay otra persona que quiere ingresar, puede ser que exista el cambio, y él ingrese con su capital y a mí me den mi capital, o eso no se puede hacer. No. El capital no se toca. El capital no se toca. Claro. Vos podés negociar tu parte con el que va a ingresar, pero la sociedad anónima es una cosa. Ajá. La SRL tiene unas reglamentaciones al respecto, y las sociedades de personas tienen otras reglamentaciones al respecto. Tiene otras reglamentaciones. Depende qué tipo social. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se van dando cuenta de esto? ¿Sí? Nadie se retira de una sociedad porque quiere. ¿Sí? Esa es la famosa disolución. Esa es la famosa disolución. Doc, hay algo que no me quedó claro, disculpe. ¿En Dale, el contrato bilateral tampoco? Es que el contrato bilateral no estamos hablando de una sociedad. En el contrato bilateral, por incumplimiento, hay resolución del contrato. Pero acá no estamos hablando de contrato. En la sociedad estamos hablando de un contrato plurilateral aún de dos socios. ¿Y no hay no existe el retiro voluntario tampoco? No. Okay. Salvo que lo pactés como causal de disolución expresamente. Profe, no entiendo, ¿cómo un contrato plurilateral de dos socios? Si hay dos, ¿no es bilateral?
Volvé al dibujito. Sí, yo miro el dibujito. Ah, claro, entre ellos y con la Entre ellos sociedad. no hay, comprendí. claro, no, entre ellos no hay nada. Vea lente como. Claro, no, en el bilateral sí. En el Claro, en el bilateral bilateral sí. sí. Sí, Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno. ¿Va bien? ¿Se Sí, baja la yo rueda? tengo una pregunta. Sí. Usted mencionó a dos personas que están casadas que pueden conformar una sociedad. En ese caso, tampoco por voluntad de alguno se puede disolver. Te regís por la sociedad, por el contrato social. Te regís por el contrato social. Insisto, atrás de la sociedad hay una empresa. ¿Se entiende? Y por eso toda esta normativa. ¿Me explico? ¿Sí? Si ustedes no lo visualizan así, es muy difícil. Incluso es hasta chocante lo que les cuento. ¿Se Y entiende? profe, perdón, con el Sí. tema de repartir las ganancias, ¿se podría pensar que ustedes, los Sí, por socios, supuesto. no quieren repartir ganancias para defender el patrimonio del ente? O Y sea, sí, porque el ente está primero. sí, lo que pasa es que, bueno, una sociedad que no reparte ganancias y hay un socio perjudicado, ese socio podría plantear la intervención judicial. No, intervención judicial no, discúlpame. Podría plantear esto que estamos hablando de la causa, ¿no? Es decir, de la causa. ¿Sí? Pero no es tan claro, ¿eh? No es tan claro. Bien. Vamos con la forma. Con la forma. La forma, ¿sí? Puede ser instrumento público o privado. Siempre el privado es con firmas certificadas, por el artículo 5 de la Ley General de Sociedades. Y en las sociedades anónimas, solo por instrumento público. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sociedad anónima, instrumento público. El resto puede ser público o privado con firmas certificadas. Con las formas no hay mucho más para decir. Ahora vamos a la inscripción. Vamos a la inscripción. La inscripción, el proceso de inscripción, nosotros dijimos que la inscripción en materia societaria es declarativa a los efectos de la personalidad, ¿se acuerdan? Porque la sociedad comienza su existencia como persona jurídica el día del acuerdo de voluntades. ¿Se acuerdan eso la clase pasada? ¿Sí? Si no se inscribe, pasará a ser una sociedad de la sección cuarta de una sociedad irregular. Ahora, la inscripción resulta constitutiva a los efectos de la regularidad. A ver si me pueden seguir. A los efectos de la personalidad, la inscripción es meramente declarativa. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Alguno que me diga algo con la cabeza? ¿Va bien? Sí, doctor. Ahora, la inscripción a los efectos de la regularidad es constitutiva, porque una sociedad va a ser regular si se inscribe. ¿Quedó claro esto? ¿Qué significa que sea regular? Que funcione como el tipo social que los socios decidieron constituir. Mientras no se inscriba, van a funcionar como una sociedad irregular. Pero si vos decidiste constituir una SRL, hasta que no te inscribas, no funcionás como SRL. O mejor dicho, no es oponible eso. Entonces la regularidad se obtiene con la inscripción. ¿Sí? Con lo cual, la inscripción, a los efectos de la regularidad, es constitutiva, pero no a los efectos de la personalidad. ¿Sí? Va a ser constitutiva para que sea regular. Tiene carácter constitutivo si es regular, para que sea regular. ¿Qué se prevé para la inscripción? Son 20 días desde el acto constitutivo. Desde el acto constitutivo, la sociedad tiene 20 días para presentar el trámite. Si lo presenta dentro de ese plazo, ¿sí?
se considera regularmente constituida si se toma razón dentro de los próximos 30 días. Con lo cual, 20 días para presentar el trámite y 30 días más para que el registro tome razón. Inscriba. Esos 30 días pueden extenderse si el registro no toma razón por demoras propias. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, si hay una observación y no la subsano, entré en el terreno de la irregularidad. ¿Queda claro? ¿Sí? La irregularidad no es ilícito, ¿eh? No es ilícito, ¿sí? Entonces. Perdón. Sí. ¿Sería si hay una observación del registro mismo? Claro, vos, por El registro ejemplo, te dice que hay algo que no está en regla. algo que no está en regla o algo que tenés que modificar, ¿sí? Te van a dar un plazo, y vos tenés que cumplirlo. Si no lo cumplís, entrás en un proceso de irregularidad. En un proceso de irregularidad, que no es otra cosa que regirte por las normas de la sección cuarta. Acá la irregularidad no tiene una connotación estrictamente negativa, ¿sí? Porque la personalidad comienza. Entonces, el registro da publicidad. El registro da publicidad. Si vos cumplís estos plazos va a ser constitutivo o material, se dice, el efecto de esa registración, porque va a pasar a ser regular. Cambia un estado. ¿Me explico? Después hay una publicidad de orden formal, que es, por ejemplo, el artículo 60, la inscripción de los administradores. La inscripción de los administradores. La inscripción de los administradores es meramente formal, porque los administradores son administradores de que se eligen. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahora, una sociedad tiene personería jurídica desde del acto constitutivo, pero va a ser regular desde que se inscribe. Esa publicidad va a ser de carácter material, le dicen a uno, o de carácter constitutivo. ¿Se dan cuenta de estos efectos de la publicidad del registro? ¿Sí? Doctor, ¿y si pasa el plazo de 20 días y no se inscribe, no puede hacerlo posteriormente? Sí, por supuesto que puede hacerlo posteriormente. Por supuesto que puede hacerlo posteriormente, en tanto no haya oposición de los socios, ¿sí? O siguiendo el procedimiento de subsanación que establece la sección cuarta. La sección cuarta, ¿sí? Pero caes en irregularidad. Claro, vos me dirás, mirá, no tengo actividad, no hice nada, etcétera, etcétera. Estábamos esperando y demoramos 2 meses. Y, bueno, no causa perjuicio a nadie. ¿Me explico? Porque no tuviste operaciones. Pero, si vos te constituís y ya tenés operaciones, la pucha, tenés que correr un poco. ¿Se entiende? Porque si constituiste una SRL y comenzaste a operar, claro, por supuesto. Por supuesto. Ahora vos podés constituirlo y esperar a la inscripción. Sí, fuiste un tiempo una sociedad irregular, nadie se dio cuenta. ¿Queda claro? Bien. Bueno, la regla de la publicidad está en el artículo 12, ¿no? Y es fácil. Las modificaciones no inscriptas no son oponibles a terceros, ¿sí? Pero obligan a los socios. Toda modificación no inscripta no es oponible a terceros, pero obligan a los socios. Ese es el artículo 12. El artículo 12 de la Ley General de Sociedades. Los socios sí podrían oponerlas, si la conocen, esas modificaciones, salvo en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades por acciones. Que no se le permita a los socios oponer modificaciones no inscritas, porque tiene que ver con la entidad de esas sociedades. Después, un segundo. Después hay una incongruencia, ¿sí? Que me gustaría
que la vean ustedes, y lean el artículo 183 y 184, para casa se las doy, porque es de la parte de sociedades anónimas, y las sociedades anónimas tienen un régimen especial, ¿sí?, en su etapa fundacional. ¿Sí? En su etapa fundacional. Tienen un régimen especial de responsabilidad en la etapa fundacional. ¿En qué sentido? Si una sociedad anónima se extiende de estos 20 días que hablamos, ¿sí?, y realiza actos en su etapa fundacional, se le atribuye responsabilidades a los socios y a los administradores o a los fundadores que tuvieron esa actividad, que realizaron esos actos, más gravosas de si consideramos a una sociedad irregular. Una SRL que no se inscribe no es lo mismo que una sociedad anónima que no se inscribe o que demora su inscripción. ¿Me explico? Que demora su inscripción por causas imputables a los socios, ¿no? Queda claro. ¿Se entiende? Entonces lean el artículo 183 y 184. ¿Va bien? ¿Sí? Después el artículo 15 da todo lo que tiene que ver con el procedimiento, que es proceso sumario, ordinario en capital, en todo lo que tenga que ver con cuestiones atinentes a la impugnación de las decisiones del registro, porque ustedes recuerden que tanto el registro público, el registro público, que es la IGJ, la Dirección de Personas Jurídicas, puede negarse a inscribir, puede realizar observaciones, etcétera, etcétera. Normalmente uno las acata, pero si no está de acuerdo, uno tiene la apelación a la Cámara Comercial. Por eso se lo llama juez de registro, ¿sí? Porque funciona como un juez administrativo y arriba de él está la Cámara Comercial. ¿Queda claro? Ahora vamos a ir, en la última parte de la clase, a los tipos sociales. La clase pasada me parece que les decía que nos regimos por el principio de tipicidad. La inscripción torna regular a la sociedad y hace aflorar los beneficios de la tipicidad. Que si no lo inscribimos, no será posible porque nos regiríamos por la sección cuarta. ¿Me explico el razonamiento? Ahora, ¿qué es la tipicidad? La tipicidad es la forma que adopta una sociedad. Y aquí tenemos requisitos esenciales no tipificantes y requisitos esenciales tipificantes. Los requisitos esenciales no tipificantes surgen del artículo 11. Los requisitos esenciales no tipificantes surgen del artículo 11. ¿Por qué? Porque son comunes a todos, ¿sí? Si ustedes leen el artículo 11, van a ver el nombre, estado civil de los socios, el objeto preciso y determinado, el capital social, etcétera, etcétera, la forma de distribuir las ganancias, soportar las pérdidas. Esos son requisitos del contrato no tipificantes. Son esenciales porque no pueden faltar, pero son no tipificantes. Hoy lo que vimos son los elementos del contrato, generales, y las particularidades, ¿sí? Pero acá vamos al contrato en sí mismo, los requisitos. El artículo 11 te da los requisitos esenciales no tipificantes. ¿Por qué? Porque son comunes a todos los tipos. Y después vas a tener cada tipo social que tiene los requisitos tipificantes. ¿Qué son los requisitos tipificantes? Los que identifican a ese tipo. Entonces nosotros, ¿cuáles son los tipos sociales que existen? Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de capital e industria. Esos tres primeros se los denomina sociedades de personas, ¿sí? Y después sigue la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad de capital por acciones.
que se las denomina sociedades de capital. A las primeras tres, porque el componente personal del socio es muy importante. ¿Mm? El componente personal del socio es muy importante. ¿Sí? Y por eso cuando lo lean, que son las sociedades más simples que hay, ojo, sociedades simples se las llama la sociedad también del artículo cuarto, ¿sí? Pero de la sección cuarta, ¿sí? Pero las sociedades irregulares no son un tipo social, ¿eh? La sociedad irregular, la sociedad de hecho... ¿La puede volver a repetir, por favor? Disculpe que lo interrumpa. Sí, Sí, por sociedad favor. colectiva, sociedad en comandita por acciones, sociedad de capital e industria. Las tres primeras son sociedades de personas, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones son de capital. ¿Por qué? Porque el componente personal, no, por favor, porque el componente personal del socio, ¿sí? No es sustancial. No es sustancial. Y ahí empieza más el anonimato y demás. El anonimato, permítaseme, no en el sentido de sociedades, perdón, de acciones innominadas y demás, ¿no? Porque hoy por hoy todas las acciones son nominadas, no es que no sabemos quién conforma cada sociedad. Pero no es lo más importante el componente personal. ¿Sí? ¿Qué artículo es este, Doc? El de las, tipificantes. En toda la ley, está a partir de la segunda parte. Empieza con la sociedad colectiva. No están enumeradas, digamos. En el capítulo 2, del 125 en adelante, es todo parte especial. Okay. Ahí la tenés todas. ¿Sí? Está bien. ¿Va bien? Ahora, ¿por qué existen los tipos sociales? Y porque cada sociedad tiene una medida. La sociedad estuvo pensada para un determinado tipo de emprendimiento, para un determinado tipo de asociación, para satisfacer las distintas necesidades de asociarse, las distintas necesidades de juntar capital, los distintos riesgos. ¿Se entiende? Lamentablemente se cayó en lo que es el exceso de utilización de determinados tipos sociales. Ustedes piensen que, me parece que antes del 72, si mal no recuerdo, la sociedad anónima era una sociedad que necesitaba autorización del Estado para funcionar. ¿Me explico? ¿Sí? Y hoy cualquiera constituye una sociedad anónima sin ningún problema. ¿Sí? Es fácil escuchar, ¿y qué constituimos? No sé. No, una anónima, porque mejor en la tarjetita, ahora no en la tarjeta, pero mejor poner anónima te da otra cosa. ¿Sí? Bueno, no fue pensado para eso. No fue pensado para eso los tipos sociales. Los tipos sociales tenían una idea de satisfacción de determinadas formas de asociarse o de determinadas necesidades de asociarse. Por eso, si bien me excede ahora la unidad, pero se los voy a resumir muy brevemente, la sociedad colectiva es la sociedad más sencilla que existe. Una sola calidad de socios, ¿sí? Una sola clase de socios, todos son responsables ilimitadas, solidaria y subsidiariamente. La sociedad en comandita se complejiza, ahí tenés dos tipos de socios, uno con responsabilidad limitada, el otro no. La sociedad de capital e industria no he visto nunca en mi vida, pero tiene que ver con aquel que aporta el trabajo, el socio industrial y el socio capitalista. Después tenés la sociedad de responsabilidad limitada, que ahora sí, vinieron a llenar un vacío intermedio. Después tenés la sociedad anónima, que es la más compleja, y a la que se le va a dedicar mucho tiempo, pero es la más compleja, ¿sí? Y después tenés la sociedad en capital, la sociedad en comandita por acciones, que es una sociedad en comandita, pero con socios de la anónima, ¿sí? Con socios accionistas. Cada tipo social tiene su particularidad y es lo que distingue a un tipo del otro. Ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada
tiene un límite máximo de socios, el órgano de administración se llama gerencia, tiene su propia organización, no sé, el capital se representa en cuotas. En la anónima se distingue en el órgano de administración, de administración quien administra y quien representa, que es el presidente, es un órgano colegiado, distinto al de la sociedad de la SRL. El capital se representa en acciones, puede haber distintas clases de socios. ¿Me explico? En la sociedad colectiva, para modificar el contrato se requiere unanimidad. La cesión de una parte de un socio a otro no es lo mismo en la sociedad colectiva, que es mucho más difícil, por los consentimientos que se necesitan, que en la SRL, que en la sociedad anónima. Sí, Leonor. No. Entonces, estos son los requisitos tipificantes. En los requisitos tipificantes son los que van a ver en la segunda parte prácticamente de la materia. ¿Por qué? Porque vamos a ver a cada sociedad. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí? ¿Va bien? Bueno. ¿Alguna pregunta? Primero tenemos que leer mucho para poder preguntar. Claro, exactamente. Esta es una materia que la lectura es bueno que sea de a poco. Pero es demasiado, como que mucha información junta. Sí, ya sé, pero de a poco. Es una materia que tienen que rumiarla de a poco, ¿sí? De a poco. Es una materia linda si visualizan lo que hay atrás. ¿Me explico? Si visualizan lo que hay atrás. Pero la tienen que empezar a leer de a poquito. De a poquito. De lo que hablamos, por lo menos mientras fuimos hablando, ¿se entendió? Sí. Bien. La visualización de los contratos, ténganlo siempre bien presente, porque de ahí surgen muchísimas respuestas, ¿sí? A toda la unidad que va a venir ahora. El tema de las nulidades, la unidad sobreviviente, la liquidación, todas las unidades que vienen tienen características que parten de la naturaleza del contrato. Que parten de la naturaleza del contrato, ¿sí? Y bueno, no mucho más. Nosotros nos estaríamos viendo recién la otra semana. La unidad que viene, el miércoles, ¿sí? La va a dar el doctor Balonas, es muy importante, porque tiene que ver con los específicos, los contratos específicos. Hoy vimos los generales, ¿no? Los contratos específicos, no, los elementos específicos, quise decir. Hoy vimos las particularidades de los generales, porque los generales ustedes ya lo conocen de haber cursado contratos. Acá lo que hicimos hoy es mencionar estas particularidades que tiene los elementos generales en este tipo de contrato. Bueno, el miércoles van a ver los específicos, ¿sí? Los específicos, que tiene que ver con el capital, la pluralidad de socios, la affectio societatis, etcétera, etcétera. Pero no los tipificantes. No van a ver los tipificantes, lo que van a ver son los elementos, ¿sí? No tipificantes. Y después los tipificantes los vamos a ver sociedad por sociedad. Muy bien. Si no hay preguntas, vamos cortando acá. Muy bien, noches. que tengan buena semana, hasta Gracias. luego. Chao, profe. No, por favor. Chao, gracias. Luego. Buenas noches.